Mi invitado hoy es Francisco Abundis, póllster, especialista en elecciones, fundador y director de Parametría. Francisco, Paco, un placer tenerte con nosotros siempre en Globoeconomía. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos ya próximos a esas importantísimas elecciones legislativas y locales en México en unas cuantas semanas y queríamos por eso tenerte en el programa y que nos cuentes. Hemos titulado nosotros ¿qué quiere México? ¿Qué quieren los votantes? Pero de alguna forma también un referéndum de las presidenciales de hace 2, 3 años, ¿no? Así es, yo creo que esta elección tiene por lo menos dos lecturas, José Antonio. Esta que mencionas, que es un referéndum a la administración del actual presidente López Obrador, qué tanto el público, el electorado mexicano va a validar su gestión. Y por otro lado tienes una elección donde probablemente lo local, como nunca antes, va a influir una elección federal. Déjame que vayamos a las prioridades. Prioridades, ¿qué es lo que tú como especialista en esto, qué es lo que preocupa, lo que hemos titulado nosotros, qué quiere México en este momento? Mira, yo creo que hay y ahí sí tenemos que hablar de estos 3 años y de lo que ha pasado. Yo creo que la comunicación del presidente ha sido muy eficaz, muy persuasiva y buena parte del análisis de colegas, de politólogos, le da una dimensión muy, muy especial a eso, cómo está comunicando el presidente, cómo está interpretando sus acciones. Hay un elemento, José Antonio, que me parece que se deja frecuentemente fuera, que es la cantidad de ayudas sociales, la cantidad de dinero que está repartiendo este gobierno a estratos de menor ingreso. Uno de cada 4 personas, según el INEGI, nuestro Instituto de Estadística, dice que por lo menos una persona en este país, un adulto mayor de 18 años y algunos adolescentes, porque hay programas de becas también para adolescentes, está recibiendo estas ayudas. Si lo ves a nivel hogar, esto te puede llegar a 40%, y si lo ves a nivel familiar, estas ayudas pueden llegar al 60%. Una parte de lo que no necesariamente está en disputa, pero creo que las campañas políticas así lo van a sugerir, es que para seguir con estos programas sociales, lo que el electorado debe de votar es Morena, o por lo menos ese es el planteamiento del oficialismo. ¿Cuál es un poco la lista eh, de las 3, 4 prioridades principales? Economía siempre, pero la economía no vista en el agregado, sino en estos programas sociales. Y esa yo creo que para la gente le sigue generando mucha expectativa. Dos, el tema de inseguridad, que como bien sabes somos tema de prensa internacional todo el tiempo. Y el tercero sería corrupción. Ninguno de estos tres es nuevo, es simplemente la continuación de preocupaciones que ya estaban en la agenda desde el 18. Es simplemente cómo se ha gestionado y qué tanto responsabilizan al presidente de la buena o mala gestión de estos temas. Tenemos que hacer una pausa aquí, la hacemos. Al volver nos centramos con fuerza en el tema económico. Sean con nosotros Globoeconomía. Hola de nuevo, Globoeconomía. Estamos dedicando hoy todo el programa a las elecciones 2021 en México. ¿Qué quiere el electorado mexicano? Con Francisco Abundis, póllster, fundador de Parametría. Paco, en el tema de mejora económica, percepción, realidad, ¿cuál es un poco la sensación de los votantes? Mira, yo creo que hay una preocupación pues muy, muy marcada y es una preocupación que está muy por arriba de los otros temas de esta elección, como puede ser inseguridad y corrupción, y la salud ahora con el tema de la pandemia. Pero dado el daño que ha habido a pues una parte importante de la industria, de la economía, de los servicios, ya no digas el turismo, eh, eh, está ya en la preocupación del lector el tema de la economía.
Mucha gente ha criticado esta administración porque no ha llevado a cabo o no ha propuesto algún tipo de política contracíclica para rescatar empresas, rescatar empleos. Da la impresión que el ciudadano no alcanza a ver hasta allá y no está castigando necesariamente a la administración, básicamente porque no cree que esta sea una responsabilidad, que la crisis sea una responsabilidad de la administración. Más bien, la gente cree que esta crisis vino de fuera, igual que la pandemia, y por eso no hay un voto de castigo, porque dada la caída que tenemos en la tasa de crecimiento, prácticamente a cualquier gobierno esto le costaría una crisis severa de legitimidad. ¿Qué es lo más importante que ha cambiado en la presidencia de AMLO estos años? Mira, yo creo que un fenómeno que es de análisis internacional, por lo inusual, es más allá de pues la reivindicación de un estrato social que él menciona frecuentemente como alguien, el estrato para el que él gobierna. Ese estrato social que son los estratos más bajos, sí se siente muy reivindicado, siente que este gobierno sí se preocupa por ellos más allá de pues, los problemas que puedan tener en otros temas como inseguridad, hay una reivindicación muy fuerte de estos segmentos. Y no nada más lo digo en la parte económica, yo diría también en la parte de los símbolos. Hay mucho de la comunicación de este presidente que funciona a través de comunicación. Una parte es no verbal, pero otra parte es muy de estigmatización de estratos sociales que en algún punto pudieron ser beneficiados por las otras administraciones. Y la verdad es que venimos de escándalos de corrupción tan fuertes en ambos partidos de oposición, tanto el PAN como el PRI, que el presidente les esté recordando constantemente qué es lo que hicieron esos gobiernos, le da una validación actual y debilita mucho a la actual oposición. Creo que ese es, te diría, en términos de ambiente político, creo que es de los cambios más importantes que se han generado en esta administración. Paco, en este bloque decíamos un poco el potencial escenario político y económico tras las elecciones. ¿Ahí cuáles son las grandes interrogantes para ti que pueden quedar despejadas en estas elecciones? Mira, lo que está hoy día de por medio para esta administración y nuevamente para su segunda mitad es todo el tema del Congreso. La gran interrogante es, ya no es si van a tener mayoría simple, es decir, de los 500 diputados si van a tener 250 más uno, sí podrían llegar a tener mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara, que esto lo logran con 334 diputados. Este número es clave, José Antonio, porque si bien Morena, el partido del Ecuador, no lo lograría solo, con los aliados del PT, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, podría llegar muy cerca de ese número. Y esto es algo que preocupa obviamente mucho a la oposición y todos aquellos que están preocupados por los pesos y los contrapesos que no están observando en este gobierno. Eh, probablemente en los últimos 30 años, José Antonio, ningún partido, desde la elección intermedia del expresidente Carlos Salinas de Gortari, había llegado a la mayoría simple por sí mismo como partido. Carlos Salinas de Gortari en su intermedia en 1991 llegó a tener, parece muy lejano, pero así la importancia de esta elección, llegó a tener 58% de la población y con eso el PRI llegó a tener 320 escaños. Hoy día Morena llega con una fuerza que no tiene nada que ver con esos años y con ese PRI o con ese prismo, llega con cerca de 43-44%, pero por un efecto de sobrerepresentación podría ganar con eso cerca de 48 curules
48, 49, es decir, 49% de las curules, es decir, cerca de 248, casi 251. Si a eso le sumas en números redondos alrededor de 48, 50 curules del PT y del Verde, está muy cerca de este número que te acabo de mencionar que podría lograr con la mayoría calificada. Una pregunta que desde fuera, imagino que te han hecho muchas veces, es sorprendente el grado tan alto de aprobación, es decir, el poco capital político que ha perdido, el poco deterioro que ha tenido AMLO en un periodo, pues no precisamente pujante económicamente y además con una pandemia global que, como yo decía antes, preguntándote por cómo se reaccionaba en México, una pandemia que ha castigado a los gobiernos de casi todos los países del mundo porque la gente reacciona en esa dirección. ¿De dónde viene esta fuerza en el conservar el capital político en tiempos difíciles de AMLO? Porque eso evidentemente es una peculiaridad, al menos vista desde fuera. Sí, eh, tal vez un primer dato que habría que tener es que en realidad sí ha perdido popularidad si tomas en cuenta que cuando tomó el poder, ¿no? Al inicio de su administración, te estoy hablando de enero del 19, llegó a tener niveles de aprobación de 85, 86%. El que ahora esté en 60 es una pérdida de cerca de 20 puntos, es decir, Sí, no es que no haya pero perdido. sigue siendo altísimos, ¿no? Incluso en comparación con Sigue, sus predecesores en México, ¿no? sigue siendo altísimo, pero ciertamente sí ha perdido apoyo. Y otro indicador donde que este también es muy importante para muchos países o para muchos mandatarios es que parte del apoyo también lo ha perdido en la intensidad. Es decir, antes de el número que quieras, fuera 85, 86, 70, Sí. la mayor parte de quien lo apoyaba eran intensos, es decir, a la pregunta de qué tanto aprueba, mucho, poco, nada, estos eran de los que aprobaban mucho. Ese mucho se ha ido perdiendo y el poco es el que ha ido creciendo. Entonces, sí ha perdido en dos dimensiones, en el número absoluto y en la calidad del apoyo. Ahora bien, como señalas, este número no deja de ser muy alto. Así Bueno, vamos a tenernos que ir enseguida, pero en el periodo más resumido de tiempo que puedas, ¿cómo es el panorama, cómo anticipas que es el panorama económico y político tras las elecciones en México? Mira, pues dada el tamaño de la caída que hemos tenido, dada la reactivación que va a haber en la economía en Estados Unidos, es muy probable que en la parte económica al cierre del año no nos vaya tan mal. Y de hecho, probablemente el año que entra mejor, asumiendo que podemos, hoy día te diría que menos, alrededor de 4% de la población tiene una o dos dosis de distintas vacunas. Va muy lento, pero esperarías que en tanto haya más excedentes en algunos lugares del mundo como Estados Unidos, pudiera en México acelerarse este proceso, porque ya lo dijo el propio presidente Biden, Canadá y México somos parte, digamos, constitutiva o tenemos una, regionalmente somos relevantes. Entonces yo pensaría que la segunda mitad del año puede ser mejor, dada la crisis que tenemos, y probablemente el año que entra con toda la reactivación en Estados Unidos sea un mejor panorama, aunque tal vez sugieren algunos analistas con algunas otras decisiones de política económica, la recuperación podría haber sido más rápida o la caída tal vez no tan profunda. Juanjo, pues nos tenemos que ir. Un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía. Al contrario, siempre me gusta estar contigo. Fue Francisco Abundis, fundador y director de Parametría. Muchas gracias a ustedes por su atención y ya saben que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.